Derechos de autor. Bajo la sección 107 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1976, se tiene en cuenta que para el uso legal del material para fines tales como crítica, comentario, información periodística, personal, educativo y la investigación, el uso es permitido. Por tal motivo, la Ley de Derechos de Autor queda como vigencia que este material es completamente legal y no nos beneficiamos monetariamente de él. Propiedades físicas de los compuestos orgánicos. Química orgánica. Investigación previa. Experiencia en el manejo de mezclas homogéneas y de sus componentes, soluto y solvente. Conocimiento de las propiedades físicas, punto de ebullición, punto de fusión y densidad. Fundamento teórico. Determinación de solubilidades de compuestos orgánicos. Cuando un compuesto se diluye en un disolvente, las moléculas del mismo se separan y quedan rodeadas por las moléculas del disolvente. En este proceso las fuerzas de atracción intermoleculares entre las moléculas del soluto son sobrepasadas, formándose nuevas fuerzas de atracción intermoleculares entre el soluto y las moléculas del disolvente. El balance de estos dos tipos de fuerzas de atracción determina si un soluto dado se disolverá en un determinado disolvente. A menudo las características de solubilidad de un disolvente son fijadas por la polaridad de sus moléculas y del soluto. En general puede decirse que las moléculas iguales disuelven a las moléculas iguales por la similitud de sus fuerzas de atracción. Por ejemplo, la sustancia no polar, pentano, se disolverá en tetracloruro de carbono que también es no polar. No obstante, el pentano no se disolverá en un grado significativo en un disolvente polar como el agua. Muchas sustancias orgánicas se desbaratarán en agua, pero deben ser o muy polares o formar con facilidad puentes de hidrógeno. Las pruebas sistemáticas de solubilidad permiten predecir el carácter iónico o molecular y la presencia de ciertos grupos funcionales en la muestra problema, con lo cual se puede proceder a su clasificación en una o varias categorías de acuerdo con su comportamiento frente a determinados solventes. El estudio de solubilidad de un compuesto o muestra frente a solventes con características específicas permitirá una aproximación a la identificación de dicha muestra. La solubilidad y la miscibilidad son sinónimos. La primera se refiere al término cuantitativo, cantidad de soluto que puede disolverse en un solvente determinado, y la segunda se refiere al término cualitativo, se disuelve o no se disuelve un soluto en un solvente determinado. Por lo general, los compuestos orgánicos se disuelven en disolventes no polares, líquidos sin carga eléctrica localizada, como el octano o el tetracloruro de carbono, o en disolventes de baja polaridad, como los alcoholes, el ácido etanoico, ácido acético, y la propanona, acetona. El término general de lo semejante disuelve lo semejante se cumple normalmente así. Lo polar disuelve lo polar. Los compuestos orgánicos se disuelven en solventes orgánicos. Un compuesto es soluble en otro con el que pueda formar puentes de hidrógeno. Hay varios factores que afectan la solubilidad de los compuestos. La naturaleza de los componentes. Un compuesto se disuelve fácilmente en otro de estructura, composición y polaridad parecida. La temperatura. Un compuesto se disuelve fácilmente en otro cuando se aumenta la temperatura. Lo contrario sucede con un gas que se disuelve en un líquido. El grado de agitación. Mientras más se revuelva un sólido en un líquido, más fácil será su disolución. El tamaño de las partículas. A menor tamaño del soluto, mejor será su solubilidad en un líquido determinado. Categoría S. Se caracterizan por ser solubles en agua y éter, bajo peso molecular, generalmente menos de 5 carbonos. Compuestos asociados, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, éteres, nitrilos, aminas, esteres de bajo peso molecular, etc. Categoría S, I. Se caracterizan por ser solubles en agua, pero insolubles en éter, compuestos polares o iónicos. Compuestos asociados, polialcoholes, aminoalcoholes polihidroxiácidos, carbohidratos, sales de aminas y de ácidos carboxílicos, sales metálicas. Categoría I, S. Se caracterizan por ser insolubles en agua, solubles en hidróxido de sodio y bicarbonato de sodio.
Compuestos asociados, ácidos fuertes y nitrofenoles. Categoría I, S, I. Se caracterizan por ser insolubles en agua, solubles en hidróxido de sodio, insolubles en bicarbonato de sodio, ácidos débiles. Compuestos asociados, fenoles, nitrocompuestos. Tiofenoles, enoles. Categoría I, S. Se caracterizan por ser insolubles en agua e hidróxido de sodio, solubles en ácido clorhídrico. Compuestos asociados, aminas alifáticas primarias, secundarias y terciarias. Alquilarilaminas secundarias. Categoría I, S. Se caracterizan por ser insolubles en agua, en hidróxido de sodio y en ácido clorhídrico. Solubles en ácido sulfúrico concentrado. Compuestos asociados, alcoholes, ésteres, aldehídos, superiores, metilcetonas, cetonas cíclicas, hidrocarburos aromáticos, olecinas. Categoría I. Se caracterizan por ser insolubles en agua, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico y en ácido sulfúrico concentrado. Compuestos asociados, parafinas, cicloparafinas y sus derivados halogenados. Categoría I. Se caracterizan por ser insolubles en las anteriores pero con átomos de azufre y barra o nitrógeno. Compuestos asociados con nitrógeno o azufre, amidas, sulfuros, tioles, nitroderivados y nitrilos. Palabras claves: solubilidad, solventes, miscibilidad, punto de ebullición y punto de fusión. Objetivos: 1. Efectuar un análisis sistemático de solubilidad para clasificar una muestra dada en una categoría específica de acuerdo con las características involucradas con los procesos de miscibilidad. 2. Determinar el punto de fusión y de ebullición de una sustancia y reconocer la importancia de esta constante física en la identificación y caracterización de compuestos orgánicos. 3. Determinar la densidad de un líquido y un sólido midiendo su masa y su volumen. Procedimiento: pruebas generales de solubilidad. Solutos sólidos. El método más común para determinar si una sustancia es soluble o no en un solvente dado es tomar en un tubo de ensayo una pequeña porción del soluto y agitarla con un volumen específico del solvente, observando si se produce o no la disolución de aquel. Normalmente, un compuesto se considera soluble si se disuelve por lo menos en una proporción de 3 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solvente, lo que en la práctica equivale más o menos a 0.1 gramos de soluto y 3 mililitros de solvente. Teniendo como base estas cantidades, realizar pruebas de solubilidad con distintos sólidos en diferentes solventes de acuerdo con las indicaciones del profesor. Agregar el solvente en porciones de 1 mililitro, agitando después de cada adición y anotar sus observaciones, soluble o insoluble. Por lo general, los compuestos orgánicos se disuelven en disolventes no polares, líquidos sin carga eléctrica localizada, como el octano o el tetracloruro de carbono, o en disolventes de baja polaridad, como los alcoholes, el ácido etanoico, ácido acético, y la propanona, acetona. Solutos líquidos. Realizar pruebas de solubilidad con solutos líquidos, empleando en cada caso 0.2 mililitros de soluto y 3 mililitros del solvente, agregando el solvente en porciones de a 1 mililitro, como en el caso anterior. Anotar sus observaciones. Pruebas sistemáticas de solubilidad. Para cada una de las muestras dadas siga el esquema indicado en la página siguiente y de acuerdo con este esquema clasifique la sustancia en la categoría que le corresponde. Determinación del punto de ebullición y de fusión. Aspectos teóricos. En general, los compuestos orgánicos covalentes se distinguen de los compuestos inorgánicos en que tienen puntos de fusión y ebullición más bajos. Por ejemplo, el compuesto iónico cloruro de sodio, NaCl, tiene un punto de fusión de unos 800 grados Celsius, pero el tetracloruro de carbono, CCl4, molécula estrictamente covalente, tiene un punto de fusión de 76,7 grados Celsius.
Entre esas temperaturas se puede fijar arbitrariamente una línea de unos 300 grados Celsius para distinguir la mayoría de los compuestos covalentes de los iónicos. Gran parte de los compuestos orgánicos tienen los puntos de fusión y ebullición por debajo de los 300 grados Celsius, aunque existen excepciones. Difusión de un sólido. Se sella primero un capilar por uno de los extremos, luego se llena con el sólido que se va a analizar, naftaleno pulverizado, ácido benzoico o acetanilida. Para introducir la muestra se hace un pequeño montón. Se presiona el montón con la boca del capilar varias veces, luego se invierte el capilar para darle golpes secos contra una superficie de tal forma que la muestra se compacte en el fondo del capilar. La operación se repite cuanto sea necesario hasta obtener una altura de la muestra en el capilar de más o menos 1 centímetro. Otra forma para compactar la muestra es utilizando un tubo de vidrio de unos 25 centímetros de longitud, abierto en ambos extremos. Se apoya el tubo sobre una superficie. Por el interior se deja caer el capilar con el extremo cerrado hacia abajo, para que el sólido se compacte a medida que deja caer el capilar por el tubo de vidrio. En beaker de 100 ml, adicionar 75 ml de aceite cristal o mineral para utilizarlo como baño de calentamiento. Colocar el beaker en la placa de calentamiento. Introducir directamente un termómetro en el beaker. El termómetro debe tener acondicionado en su parte inferior un capilar que contiene la muestra que se va a analizar. El capilar debe estar unido al termómetro, con una banda de caucho, con el extremo cerrado hacia abajo, de tal forma que se ubique con el bulbo del termómetro al mismo nivel y por encima del fondo del beaker del baño de aceite, cuidando que el aceite no entre en la capilar. Realizado el montaje, iniciar el calentamiento suave del sistema, hasta que comience la fusión del sólido. Registrar esta temperatura. Cuando el sólido termine el proceso de cambio de estado, registrar nuevamente esta temperatura. El intervalo de temperatura le dará idea del grado de pureza de la muestra. Recuerde que para una sustancia pura, la temperatura de cambio de estado es constante. Determinación de la densidad. Aspectos teóricos. La densidad de una sustancia es la relación intrínseca que existe entre su masa y su volumen. La densidad se expresa en unidades de gramos sobre mililitro o libras sobre galón. Para el caso de la gasolina su densidad es de 0.913-0.101 gramos por mililitro, 5.76.3 libras por galón. Los hidrocarburos tienen densidades relativas bajas, con frecuencia alrededor de 0,8, pero los grupos funcionales pueden aumentar la densidad de los compuestos orgánicos. Solo unos pocos compuestos orgánicos tienen densidades mayores de 1,2, y son generalmente aquellos que contienen varios átomos de halógenos. Los grupos funcionales capaces de formar enlaces de hidrógeno aumentan generalmente la viscosidad, resistencia a fluir. Por ejemplo, las viscosidades del etanol, 1,2 etanodiol, etilenglicol, y 1,2,3 propanodiol, glicerina, aumentan en este orden. Estos compuestos contienen 1, 2 y 3 grupos hidroxilo, o, respectivamente, que forman enlaces de hidrógeno fuertes. La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad. Una sustancia flotará sobre otra si su densidad es menor. Procedimiento. De un sólido. Determinar la masa de un trozo carbón mineral. Determinar el volumen de dicho trozo de carbón por el principio de Arquímedes utilizando una probeta de 100 mililitros. Calcular la densidad del sólido. De un líquido. En la balanza electrónica pese un pignómetro con su tapa, limpio y seco. Si está húmedo, enjuáguelo con un solvente de bajo punto de ebullición. Etanol o acetona comercial. Devuelva el solvente usado al frasco. No lo bote. Anote el peso con 4 cifras decimales. Llene el pignómetro con el líquido problema, etanol, metanol o fenol, y colóquele la tapa. Si el líquido se derrama por el orificio de la tapa, séquelo externamente con cuidado y péselo nuevamente en la misma balanza que utilizó inicialmente.
Anote los datos y regrese el líquido problema a su recipiente. No lo bote. Determinar la densidad del líquido problema. Preguntas y aplicaciones. 1. ¿Qué diferencia hay entre densidad y viscosidad? La densidad es una unidad de medida que relaciona el peso con el volumen que ocupa. Cuanto mayor el peso, mayor será la densidad. Pero, por otro lado, la viscosidad es una propiedad física que nos define la fluidez de un material. Cuanto más viscoso, más espeso. 2. ¿Quién es más soluble en éter, el etanol o el etano? Expliqué. En general las sustancias no polares y ligeramente polares se disuelven en éter. El que un compuesto polar sea o no soluble en éter depende de la influencia de los grupos polares con respecto a la de los grupos no polares presentes. El etano es un alcano sin polaridad, luego no es capaz de interaccionar con las moléculas de agua, no siendo soluble en este ni en otros disolventes polares, aunque sí lo es en los apolares, y el N-hexano es polar, porque es una molécula simétrica. En lo referente a cargas o densidades de carga, el agua es polar porque se puede separar en hidrógeno y oxígeno. A continuación dice, sobre la polaridad del etanol, el etanol es polar porque se puede unir al agua. 3. ¿Qué compuesto es más soluble en agua, el etano o el ácido sulfúrico? El ácido sulfúrico es soluble en agua, pero reacciona violentamente al mezclarse con ella, generando calor. Por el contrario, un alcohol liviano, como el etanol, es soluble en agua en un 100%, por tener similitud en su molécula con el agua. 4. ¿Quién ebulle primero, el hexano o el hexanol? Expliqué. Hexano ebulle a los 68 grados Celsius. Es muy poco polar, por lo que su momento dipolar es casi nulo y su fuerza de elución es muy baja, y el hexanol ebulle a los 157 grados Celsius. Posee el grupo hidroxilo, que es un grupo funcional formado por un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno. Un anión es un ion, o ion, con carga eléctrica negativa, 1, es decir, que posee más electrones, lo que a su vez significa que se requiere de más energía para romper los enlaces que sostienen los átomos de la molécula. 5. ¿Quién es más denso, el agua o la glicerina? Expliqué. La densidad del agua es de 997 kilogramos por metro cúbico y la densidad de la glicerina es 1261 kilogramos por metro cúbico. Si un cuerpo no tiene una distribución uniforme de la masa en todos sus puntos, la densidad alrededor de un punto dado puede diferir de la densidad media. En general, la densidad de una sustancia varía cuando cambia la presión o la temperatura, y en los cambios de estado. En particular, se ha establecido empíricamente. Cuando aumenta la presión, la densidad de cualquier material estable también aumenta, notablemente en los gases, casi inapreciablemente en líquidos y sólidos. Como regla general, al aumentar la temperatura, la densidad disminuye, si la presión permanece constante. Sin embargo, existen notables excepciones a esta regla. Por ejemplo, la densidad del agua dulce crece entre el punto de fusión, a 0 grados Celsius, y los 4 grados Celsius. Algo similar ocurre con el silicio a bajas temperaturas. De manera práctica y dependiendo del tipo de problema que se esté solucionando, para los líquidos